Dios los bendiga, queridos hermanos, querido oyente. Un gran gusto saludarlos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Ya tenía ganas de saludarlos, queridos hermanos, y está orando por ustedes y por mí. Porque es necesario, queridos hermanos, que no dejemos la oración, que no dejemos de pedirle a Dios la guianza de su Espíritu Santo, que no dejemos de adorar a Dios, al único Dios verdadero, Jehová de los ejércitos. Y he estado meditando sobre una palabra donde hay ciertas razones por los que los creyentes deben tener gran compasión y misericordia, querido hermano. El creyente verdadero tiene misericordia. Vamos a ver en Efesios 2, del 1 al 10, lo que nos dice el Señor en esta noche. Y vamos a leer en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Alabado sea su nombre. Glorifíquele a Dios, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Alabado sea su nombre. Leemos en Efesios 2, del 1 al 10, vamos a leerle. Dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de las potestades del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Número 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Esta palabra, por gracia sois salvos, claramente nos está indicando que no por obras, ni por lo que hagamos, ni por lo que pensemos, sino por la gracia de Dios, por el regalo de Dios, su Hijo Jesucristo. Dice aquí: y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia, nuevamente nos vuelve a decir el Señor, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Padre bendito Dios, te pido, Dios mío, que me ayudes, Señor Dios mío, a explicar esta palabra, a predicar esta palabra, porque necesitamos, Padre Santo, bendito Dios, entenderla y saber y meditar si verdaderamente estamos caminando conforme a tu voluntad, Señor. Guíame con tu Espíritu Santo, te lo pido en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. En estos versículos, querido oyente, en los primeros versículos del 1 al 4, en Efesios 2, del 1 al 4, nos revelan uno de las principales razones por las que los creyentes, querido oyente, deben tener gran compasión y misericordia por todos los que aún viven en transgresión y pecados. Todos los que están sin Cristo, querido oyente, bajo el dominio del príncipe de las potestades del aire, que es Satanás. Nosotros debemos de tener compasión de ellos, como un día Dios tuvo compasión de nosotros y por medio de otros siervos de Dios nos mandó esa palabra de salvación que acabamos de leer, que por gracia íbamos a ser salvos. Alabado sea su nombre. Entonces,
el príncipe de este mundo, el príncipe de las potestades es Satanás. Y el mundo está bajo el dominio de Satanás. Que el Señor lo reprenda. Porque el mundo no quiere saber nada de Dios. El mundo solamente quiere las bendiciones de este mundo, las riquezas de este mundo. Entonces, por eso están bajo el dominio del enemigo. Pero tú como cristiano y yo como cristiano tenemos que pelear la buena batalla en oración, ayuno y llenos de fe. Tenemos que estar llenos de fe de que Dios está con nosotros todos los días de nuestra vida. Por eso es tan importante, querido hermano y querido oyente, que haya una iglesia llena del poder del Espíritu Santo para poder pelear contra Satanás y sus huestes de las tinieblas. Efesios, como dice en Efesios el 2:2, dice así: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo las corrientes de este mundo conforme al príncipe de las potestades del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. En otro tiempo, queridos hermanos, donde nosotros, cada uno de nosotros, tenemos que recordar de dónde nos sacó Dios, de dónde nos ha rescatado Dios, y de que Dios ha tenido misericordia de nosotros, y por eso estamos aquí. Y por eso estamos leyendo la palabra de Dios. Nosotros anduvimos en otros tiempos siguiendo lo del mundo, siguiendo las corrientes del mundo. ¿Qué era lo que no hacíamos, queridos hermanos? Todo lo que se nos antojaba, todo lo que se le antojaba a la carne y todo lo que se nos venía a la mente. Estábamos perdidos completamente en pecados. Alabado sea el nombre de Cristo. Nosotros, queridos hermanos, por gracia el Señor nos ha rescatado, y así Dios quiere rescatar a aquellos que están en el mundo, que no conocen de Dios, que no conocen que hay salvación para su alma, o que quizás lo hayan oído, pero hay necesidad de volvérselos a repetir para que ellos entiendan que Dios los ama y que Dios los quiere rescatar de ese espíritu de desobediencia. El espíritu que está en el mundo, un espíritu tremendo, ahora está operando en todos los hijos de desobediencia, todos aquellos que se les ha hablado de la palabra, aún incluyendo los que han venido a Cristo, algunos que se han apartado de la verdad, que se han olvidado de dónde los había rescatado el Señor, y muchos se han vuelto al mundo a comerse su propio gómito, lo que de donde Dios ya los había sacado, como la puerca lavada se vuelve al lodo otra vez, porque ahí es su lugar de un puerco. El puerco se vaya en el lodo. El puerco, por muy limpio que lo dejes, si lo dejas libre, se va a ir nuevamente al lodo a ensuciarse. Y así hay muchos cristianos, querido oyente, que después de haber sido lavado con la sangre del Cordero, se les ha olvidado que Cristo murió por ellos y por nosotros, y que derramó su sangre en la cruz del Calvario para salvarnos, para no ser condenados para siempre. Pero se les ha olvidado, alabado sea el nombre de Cristo, y han regresado a revolcarse de vuelta en el mundo, a seguir en las corrientes de ese mundo donde el gobernador es Satanás, que el Señor lo reprenda. Pero yo te invito en esta noche que regreses a Cristo, que vengas a Él, porque Él te está esperando. Él no quiere que te pierdas. Él quiere que tú vengas en arrepentimiento hacia Cristo nuevamente. Alabado sea su nombre. Este espíritu, querido oyente, los ciega la mente, los tiene cegados a la verdad de Dios. Por eso nadie quiere escuchar la palabra de Dios, querido oyente. Nosotros les predicamos a nuestros familiares, a nuestros hijos, a nuestros amigos, les predicamos la palabra del Señor, pero ese espíritu de desobediencia los ciega la mente.
a la verdad de Dios. Segunda de Corintios 4, 3 y 4 dice: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Si nosotros no buscamos a Dios, si nosotros no buscamos la dirección del Espíritu Santo, entonces seguirá encubierta la verdad para aquellos que se pierden, querido oyente. Y es tu responsabilidad y la mía de predicar la palabra, la bendita palabra, la verdad de Dios, la verdad de la salvación. Dice en 2 Corintios 4, 3 y 4, dice claramente: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Dios. Querido oyente, tú sabes claramente que han salido falsos maestros, falsos profetas, que han cegado la mente de muchos. Alabado sea el nombre de Cristo. De muchos que aún no han creído. Pero el engaño, querido oyente, de aquellos falsos predicadores, de aquellos que tuercen la palabra, de aquellos que no dicen la verdad, alabado sea su nombre, les están cegando el entendimiento a esos incrédulos, a los que no creen, para que no les resplandezca la luz que es Cristo Jesús, para que no les resplandezca el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, el evangelio de la salvación de su alma, el evangelio del perdón de pecados, alabado sea su nombre. Gloria a Dios. Porque están esclavizados, querido oyente. Primeramente vemos que están ciegos, que están sordos, no quieren oír la palabra de Dios, no quieren ver las maravillas de Dios que está haciendo el Señor en cada uno de nosotros, o quizás en sus familiares está haciendo milagros, pero no quieren verlo. Están esclavizados al pecado y a los antojos de la carne, querido oyente. Porque eso sí, se les invita a la iglesia, se les invita a orar, se les invita a reunirnos nosotros los hijos de Dios, y no vienen, o vienen muy pocos. Y los que vienen, vienen a dormirse nada más. No vienen a orar, no vienen a buscar de Dios, no vienen a buscar la gracia y el perdón de Dios, sino que vienen con otra mentalidad. Muchos de nosotros, querido oyente, a veces nomás llegamos a la iglesia, entramos por una puerta, pero ya nos queremos salir por la otra, porque estás pensando en el mundo, estás pensando quizás ir a hacer tus compras, estás pensando quizás en el carro que se te descompuso y que tienes que arreglarlo. No tienes tu mente ahí en la iglesia, en lo que te está diciendo Dios, en lo que te está advirtiendo Dios, sino que tu pensamiento está lejos de Dios, mucho más tu corazón. De labios me honran, pero su corazón está lejos de mí, así dice la palabra del Señor. Y así vemos muchos, o hay muchos, que verdaderamente su corazón y su mente no están en Dios, incluyendo el día que se predica la palabra, el día que hay una reunión para alabar a Dios y bendecir su santo nombre. En lugar de alabarlo, estamos alabando o lavando el carro ya con la mente, o estamos pensando qué negocio vamos a hacer, o estamos pensando en el trabajo. Yo no sé en qué piensas tú cuando vas a la iglesia, pero debemos de pensar desde antes en ir a adorar a Dios y a darle gracias por la vida, a darle gracias por esta salud, a darle gracias por tu familia. Yo no sé qué milagro te ha hecho en tu familia, querido oyente, pero tienes que ser agradecido con Dios. Alabado sea su nombre. Les gusta la naturaleza pecaminosa, como a nosotros nos gustaba antes, como acabamos de leer. Nos gustaba ir a pecar de todas maneras, no dejábamos ir una sola para ir a pecar. Nosotros ahí estábamos antes, querido oyente, estábamos en la corriente del mundo,
Pero Dios ha tenido misericordia y nos ha rescatado y también quiere rescatarte a ti. Quiere traerte a ti, a Cristo Jesús. Quiere traerte para que tú vayas al cielo junto con nuestro Señor Jesucristo. Dice Efesios 4:3, querido oyente, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. Todos nosotros venimos de allá. No hay uno que diga que desde el principio que nunca ha pecado. Todos hemos pecado. Y aún siendo cristianos seguimos pecando porque estamos en esta carne. Pero le pedimos a Dios las fuerzas que nos ayude cuando venga la tentación. Pídele a Dios y Él te la va a dar. Y tú vas a poder vencer. Todo lo pedimos en Cristo que nos fortalece. Alabado sea su nombre. Hay que pedirle la fortaleza a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Haciendo, dice aquí, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Nosotros éramos también hijos de ira. También nosotros hacíamos la voluntad de la carne, de este cuerpo antojado, de este cuerpo pecador. Nuestro peor enemigo es nuestro propio cuerpo. Después de ese enemigo es Satanás, que el Señor lo reprenda, porque él viene a darte tentación. Él te manda dardos para que tú caigas en las redes del enemigo, que el Señor lo reprenda. Pero ten cuidado porque tenemos un Dios todopoderoso. Y si tú le pides ayuda a Dios, le pides la protección a Dios, porque Él es nuestra fortaleza, Él es nuestro pronto auxilio, Él es nuestro escudo para esos dardos del enemigo que vienen para contigo. Debemos de rechazar al enemigo. Dice la palabra del Señor, querido oyente, que resistir al diablo y él huirá de vosotros. ¿Cómo resistirlo? En oración. ¿Cómo resistirlo? Clamándole a Dios para que nos des esa sabiduría, para que nos dé esa fuerza para vencer toda clase de antojo que se le da a esta carne. Alabado sea su nombre. Por naturaleza, todo mundo es hijo de ira. Solamente aquellos que han sido lavados con la sangre del Cordero. Ahora somos diferentes. No es que no pequemos, sino que ahora tenemos un Dios todopoderoso donde nosotros nos arrodillamos ante Él y venimos a pedir auxilio. Venimos a escudarnos porque Él es nuestro escudo, Él es nuestra fortaleza. Él dice que te toman su mano derecha y que de su mano derecha nadie te va a arrebatar. Pero necesitamos buscar de Dios. Necesitamos enseñar al mundo que hay un Dios todopoderoso que también lo puede hacer por ellos. Pues dice en Lucas 4:18, pero para eso vino Cristo Jesús, para libertad. Alabado sea su nombre. Cristo Jesús vino para libertar al cautivo. Alabado sea su nombre. En Lucas 4:18 dice, Jesús mismo lo dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, sobre Jesús, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Bendito sea su santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. De Jesucristo dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Sobre Jesucristo bajó el Espíritu Santo de Dios cuando fue bautizado. Porque Dios mismo lo ungió para dar buenas nuevas. ¿Cuáles son las buenas nuevas? Son las nuevas de que puede salvarte, las nuevas de salvación. A los pobres, dice, a los pobres de espíritu. No creas que nada más a los pobres que no tienen dinero, no, porque nosotros éramos pobres de espíritu cuando estábamos en el mundo en delitos y pecados. Cuando nosotros le hacíamos caso a la carne, cuando le hacíamos caso a nuestros pensamientos, éramos pobres, más pobres que el más pobre que pueda haber en el mundo sin dinero. Estábamos condenados a morir para siempre. Pero Cristo nos ha venido a dar vida y vida en abundancia. Alabado sea su nombre.
Dice aquí la palabra del Señor, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. ¿Cuánta gente no hay quebrantada de corazón en el mundo, querido oyente? Están tristes, están angustiados, están desesperados, no hayan qué hacer. Alabado sea el nombre de Cristo cuando vienen los problemas. Pero hay un Dios todopoderoso que ha enviado a su Hijo amado Jesucristo para quebrantar, para sanar a los quebrantados de corazón. Alabado sea su nombre. Querido oyente, ahí está Jesucristo esperándote para sanarte de ese corazón triste, de ese corazón angustiado. Alabado sea su nombre. Dice, a pregonar libertad a los cautivos. Como decimos, en el mundo están cautivos por Satanás, que el Señor los reprenda. Pero declaramos que serán arrebatados de Satanás. Todo aquel que escuche esta predicación es arrebatado por Dios, por medio de su palabra. Porque donde está Dios, hay libertad. Donde está la palabra de Dios, hay libertad, porque la palabra de Dios liberta al cautivo. Alabado sea su nombre. Y dar vista a los ciegos, dice su palabra. Estábamos ciegos en delitos y pecados. No mirábamos para dónde íbamos, sino que íbamos caminando conforme al mundo. Íbamos caminando a la perdición. Íbamos caminando a pecar. Estábamos ciegos, pero llegó la luz que es Cristo. Alabado sea su nombre, porque Él es la luz del mundo. Y todo aquel que escucha su palabra, se le abrirán los ojos y verán la luz que es Cristo. Y entonces entenderán que Dios los ama y que Dios ha venido a rescatarlos por medio de nuestro Señor Jesucristo, que es mismo Dios, a poner libertad a los oprimidos. Oh, gloria al Señor. Hay mucha gente oprimida en el mundo, querido oyente. También muchos hermanos cristianos se sienten oprimidos por la situación que está pasando, oprimidos por las enfermedades, oprimidos por la economía, están oprimidos, alabado sea su nombre, pero Cristo está ahí a las puertas. Él está llamando a tu corazón, Él te está hablando a tu corazón. Ven a Él, alabado sea su nombre, para que Él, querido oyente, te sane. Alabado sea su nombre. Para que Él te quite la ceguera, querido oyente. Para que Él te dé libertad como a mí me la ha dado. Oh, alabado sea su nombre. Te he predicado esta palabra, querido oyente, para que tú la pongas por obra. Si quieres, vuélvelo a escuchar y busca los versículos de la palabra que te acabo de dar y verás que no es cosa mía, sino es cosa de Dios. Porque Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. De ahí te quiere rescatar Dios, de donde me rescató a mí. Porque yo estaba muerto en delitos y pecados, querido oyente. Y le doy gracias a Dios por su misericordia y por su favor. Pero también te está haciendo la invitación a ti. Ven a Él, dile, Padre Santo, bendito Dios, me arrepiento de todos mis pecados, Señor mío y Dios mío. Jesucristo, te recibo como mi único y suficiente Salvador. Perdóname mis pecados. Quiero ser tu hijo. Quiero participar contigo en las bodas del Cordero. Perdóname. Me arrepiento de verdad. Si has hecho esa oración, esa declaración con tu boca, querido oyente, eres salvo por la gracia de Dios. Has recibido el regalo de Dios, que es la salvación. Ahora sigue leyendo la palabra y teniendo fe y teniendo la seguridad de la palabra que Dios dice que estará contigo todos los días de tu vida ahora que eres su hijo. Ahora ya no eres una creación, eres hijo de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, coheredero de Cristo. Dios te bendiga, querido oyente. Ojalá y te toque esta palabra y la pongas por obra. Los amo en el amor del Señor, su hermano Jera, en el nombre poderoso de Jesús. Dios los bendiga.